Latinoamérica. Hay de Argentina, de Sudamérica también. Ah, qué bien, qué regio, como dicen en Argentina. Bueno, pues yo soy Nicolás Hauff. Todo el mundo me dice Nico, o sea, todos mis amigos me dicen Nico, entonces considérenme su amigo y díganme Nico con toda confianza. Y pues los voy a introducir a este concepto de The Automatic Customer. Al curso le llamaron The Automatic Customer porque el curso que tenemos de John Warrilow se llama The Automatic Customer, pero The Automatic Customer es parte de un concepto mucho más grande. ¿Quién ha oído hablar de John Warrilow y de su reconocidísimo libro Build to Sell? ¿Nadie? Ok. Bueno, John Warrilow escribió un libro hace muchos años, un librazo, que se llama Build to Sell. ¿Cómo hacer empresas que sean vendibles? Empresas que, aunque no las vayas a vender, tengan un valor para la venta. Y ese libro, pues a mí, de entrada, me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y una de las características, como la vamos a ver en el curso el día de hoy, que contamos con una hora, ¿verdad, Fer? Lo vamos a ver en esta plática del día de hoy. Una de las características de una empresa valiosa y una empresa vendible es que tenga ingresos recurrentes, que genere ingresos recurrentes. Pero nada más es una de las características de 8 características que tiene una empresa vendible, que tiene 8 drivers que tenga una empresa. Son 8 drivers que van a impulsar el valor de tu negocio. ¿Y por qué es tan importante? Todos ustedes son empresarios. Y yo, como coach de Growth Institute y de Scaling Up, pues yo me especializo en empresarios, en dueños de empresa. Y yo pues, siempre les digo, oye, como dueño de empresa, parte de tu estrategia, porque en Scaling Up vemos pues, toda la decisión de estrategia y el plan estratégico en una página, un componente muy importante de tu estrategia debe de ser cómo subir el valor de tu negocio, cómo hacer que tu negocio sea un patrimonio, y es un patrimonio que te va a dar libertad. Uno, si lo vendes, te va a dar libertad. Pero si no lo vendes, también te va a dar libertad. Te va a dar otro tipo de libertad. Y yo quiero preguntarles a algunos de ustedes, yo quiero hacer esto sumamente interactivo, quiero preguntarles a algunos de ustedes, y por favor nomás levanten su mano electrónica, ¿qué significa para ti libertad? ¿Quién me compartiría? ¿Qué significa para ti tener libertad? No me dejen así. Yo diría, ¿qué significa tener libertad? Yo pienso, hola a todos, buenos días, buenas tardes ya. Pienso que es poder decidir lo que uno quiere hacer. Ok. ¿De dónde nos visitas, Roberto? ¿Mande? ¿De dónde nos visitas? De acá de Tabasco. De Tabasco, muy bien. ¿Y cuál es tu negocio? Tengo una universidad. ¿Tienes una la universidad? UMAE Business University. ¿La cuál, perdón? UMAE Business University. ¿Y tienes libertad? Sí. ¿Y qué te llamó la atención de este programa, de esta plática del día de hoy? Híjole, justamente digo desde el título, ¿no? Desde el título me llamó la atención y por eso dije, bueno, no me la quiero perder. Además que vi los cambios que están teniéndose dentro de la plataforma y eso dije, bueno, quiero ver qué tenemos nuevo este mes y por eso me uní y pues bueno, me llama mucho la atención cómo comenzaste, ¿no? Preguntando justamente el tema de libertad, que algo que dice Daniel Marcos y que yo corroboro cuando platico con otros emprendedores es que cuando le dices, ¿por qué te metiste a este mundo de ser emprendedor? Todo el mundo te dice, bueno, pues porque quiero algo mejor, porque creo que soy capaz de lograrlo y porque quiero libertad. Y entonces eso se me hace clave, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Roberto. Igual Mike en el chat puso disciplina, nada más para que sepas. Disciplina. Ok, ¿quién más? ¿Alguna otra idea de libertad? Aquí te veo, Edgar, perdón que te aborde, pero te veo de los pocos que te he aprendido. Prendan sus cámaras, no sean tímidos. A mí siempre me gusta conocer a mi audiencia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues yo coincido con el tema del poder de decisión, pero a la vez creo que viene una responsabilidad mucho mayor. Como bien comentaron ahorita, sí, nos vamos al tema del emprendimiento buscando una libertad financiera, buscando una libertad de decisión, de hacer lo que nosotros creemos que es lo que se debe de hacer, lo que a nosotros nos gustaría, pero a la vez viene una responsabilidad grandísima, porque a lo mejor cuando estamos en el mundo corporativo tenemos ciertas responsabilidades, pero de pronto siempre dependemos de la decisión de alguien más, dependemos de que alguien más tome esa libertad de decidir qué es lo que se va a hacer, y cuando emprendemos tenemos esa libertad, pero también la responsabilidad de que lo que vamos a hacer bajo nuestra libertad puede afectar a más personas. Ok, así es. Entonces estamos hablando de libertad de decisión. ¿Una persona más que quiera participar? ¿Qué es libertad? Yo, Nicolás, si me permites, Claro. Yo creo que la definición de Anthony Robbins, ¿no? La libertad es hacer lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres. De acuerdo. Todas las definiciones de libertad son correctas. Muchas gracias a los que compartieron y gracias por compartir sus ideas. Todas las decisiones de libertad son correctas. Libertad financiera, por ejemplo, es cuando tus ingresos pasivos, ¿qué quiere decir ingresos pasivos? Aquellos ingresos que generas y que no estén directamente relacionadas con ti o a cambio de tu tiempo, superan tus gastos para tu estilo de vida. Eso es la verdadera libertad financiera. Entonces, pero ¿cómo puedes tener libertad en un negocio? Puedes tener libertad en un negocio cuando el negocio funciona sin ti. O funciona en la medida que más funcione sin ti ese negocio, es un negocio que te va a dar libertad de moverte. Pero no solo libertad de moverte, sino libertad de decidir. Porque cuando tú ya llegas a un nivel de negocio
en el que el negocio no depende de ti para que se opere, tienes la libertad de decir si haces un legado para tus hijos, si lo vendes, si te alías con otra empresa, haces una fusión o compras con acciones otra empresa. Un negocio vendible te da mucha libertad. Yo siempre tengo pushback cuando presento esta metodología de Value Builder basada en el libro Build to Sell, de, oye, pero yo no quiero vender mi negocio, ¿para qué me enseñas esto? Y yo normalmente lo que me dedico a hacer es facilitar sesiones de planeación estratégica. Les digo, si tú eres emprendedor, está en tus manos hacer que tu negocio valga más. Si tú estás en el mundo corporativo, dependiendo de dónde estás, a lo mejor no está en tus manos, ni es tu responsabilidad subir el precio de la acción, a menos de que seas el director general de una empresa que cotiza en bolsa, el CEO de una multinacional. Pero muchas veces en el mundo corporativo, aunque tengas un puesto alto, lo que se espera de ti es que tengas un buen año y el paso por tu negocio es transitorio. Y si bajas y estás en el área comercial, inclusive lo que esperan de ti es que tengas un buen trimestre. Yo vengo de la industria de la tecnología e información y en ciertas empresas de tecnología todo va alrededor del trimestre y ya sea que seas distribuidor o seas, ¿cómo se llama? Account manager, te dicen, tú eres tan bueno, qué bueno que tuviste un buen trimestre, pero tú eres tan bueno como tu último trimestre. Pero cuando eres emprendedor y eres dueño de tu negocio, tienes que pensar en subir el valor de la acción de tu negocio, precisamente para que se traduzca en un patrimonio y te dé libertad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero, pues vamos a hablar de cuáles son las señales de que no tienes libertad, de que estás en la trampa del dueño, del empresario. Lo primero es que tú eres el vendedor principal de tu negocio, tú eres el que hace llover, tú eres el rainmaker, y un porcentaje importante de las ventas de tu negocio dependen de ti. Dos, que tu negocio de repente ofrece demasiados productos o demasiados servicios que a lo mejor no estén ordenados por un hilo conductor, que no tengan uno que ver con el otro, y entonces estás disperso. Tres, que el delivery depende de ti. Y cuatro, que tú eres el que interactúa con todos los clientes. Y les voy a poner el ejemplo del neurocirujano. El neurocirujano, yo estoy seguro que es una carrera y una profesión súper rentable. Si eres neurocirujano y operas en un muy buen hospital o operas en Houston, pues de repente vas a ganar mucho dinero. Pero ese negocio de neurocirugía depende de ti y el día que abras el último cráneo en tu vida es el último día que vas a terminar de percibir ingresos sobre ese negocio. Es una decisión de vida, se vale. Si ven los cuadrantes del flujo de efectivo de Robert Kiyosaki, una de las decisiones de vida es ser empleado, generar excedentes e invertirlos. Otra es ser autoempleado como un neurocirujano, un abogado, otra de las profesiones, generar más ingresos de lo que gastas y el resto invertirlo en fuentes de ingreso pasivo. Otra es ser empresario y tus excedentes invertirlos. Entonces tienes 4 cuadrantes. El cuadrante del empleado, el cuadrante del autoempleado o el profesionista, el cuadrante del empresario y el cuadrante del inversionista. Y lo que dice Robert Kiyosaki es que cada uno de los cuadrantes te debe llevar a que seas un inversionista y que inviertas en activos que te produzcan ingresos pasivos para llegar a tu libertad. ¿En qué cuadrante quieres vivir? Es una decisión de vida. Oye, pues yo sí aspiro a hacer carrera en una gran empresa, pues padrísimo, dedícate a eso. Oye, yo sí aspiro a ser neurocirujano, buenísimo, dedícate a eso. Oye, aspiro a ser emprendedor o aspiro a ser empresario, padrísimo. El problema viene ahí, que muchos de los que creemos que somos empresarios, verdaderamente somos autoempleados, porque el negocio depende de nosotros y el negocio, más que ser un negocio, una empresa, es un autoempleo disfrazado de empresa. Entonces estamos viviendo lo peor de los dos mundos, porque el neurocirujano que es autoempleado, por lo menos le va muy bien, no tiene que preocuparse por la nómina, a lo mucho tendrá un asistente, tendrá un consultorio, etcétera. Pero eres empresario, tienes nómina, tienes renta, tienes gastos, tienes una serie de cosas y sigues siendo autoempleado y eso es lo peor de los dos mundos. Si ya decidiste irte por el camino del empresario, de ser emprendedor, de ser empresario, entonces es tu responsabilidad construir un negocio que no dependa de ti, ¿no? Entonces, pues la trampa está. El ritmo del negocio baja cuando te ausentas, vives en un negocio que es un autoempleo. Los clientes te contactan a ti inmediatamente cuando hay problemas, estás en un autoempleo. Tienes estancamiento en tus ingresos, estás en un autoempleo. Entonces, como les digo, es decisión de vida. Yo, esta parte de coaching que yo hago, yo estoy consciente que es un autoempleo, me gusta mucho hacerlo y lo hago, pero también estoy metido en otros negocios que no dependen de mí. Entonces, ¿cuál es la libertad definitiva? La libertad es simplemente ser dueño de un negocio valioso y vendible. Porque, repito, puedes tener un negocio que venda súper bien, que ganes muy buena lana, o que ganes mucho dinero, estamos con gente de toda Latinoamérica, no me van a entender lo de lana, que ganes mucho dinero, pero que no es vendible, que en el momento que tú lo cierras, no es vendible. Tengo un amigo de la universidad que en algún momento me dijo, es que tenemos un negocio que factura $150 millones. ¡Wow! ¿No? Es muy admirable al año. Años después lo veo, oye, ya vamos a cerrar el negocio. ¿Cómo que lo van a cerrar? ¿Por qué no lo venden?
porque los que hacen el negocio nomás lo sabemos hacer los socios. Le digo, no te creo. O sea, ¿cómo puedes tener un negocio que facturaba al año 150 millones de dólares y nomás lo vas a cerrar porque ya se cansaron? Sí, y nada más los socios sabemos hacer esto, es muy especializado. Le digo, oye, pues si lo vas a tirar, tíralo en mi camino a ver qué recojo. No, es que nomás los socios, y tal cual, lo cerraron. Y lo cerraron y les fue muy bien, pero lo cerraron. Y ellos estaban convencidos que su negocio no se podía vender, no se podía traspasar, porque solamente los socios sabían hacer lo que hacía el negocio. ¿Ok? ¿Qué hace que un negocio sea vendible? Pues uno, lo más importante, que no dependa de su dueño para funcionar. Porque quien te va a comprar el negocio, normalmente te va a comprar en el paquete, pero por alguna temporada, no para siempre. Entonces, lo que necesita es que el negocio funcione sin ti y ahora funcione con el nuevo equipo que está a cargo del negocio. Y les repito, a lo mejor muchos no tienen en su plan de vida vender el negocio, pero si quieren meter a sus hijos o si quieren hacer otras cosas con el negocio, necesitan un negocio vendible. ¿Y qué es un negocio vendible? Un negocio que escala, un negocio que puedas vender, un negocio que puedas dejar como legado o un negocio en el que puedas tú ser el presidente del consejo de administración sin que dependa de ti, que tengas un director general. Y ustedes no me lo van a negar, la mayoría de los emprendedores o empresarios, dueños de empresas pequeñas y medianas, soñamos con eso, soñamos con ser el presidente, dedicarnos a hacer relaciones públicas, dedicarnos a estar en comidas y que el negocio opere sin nosotros. Es una aspiración y he visto mucha gente que se autonombra presidente, pone un director general cuando el negocio no está listo para hacerlo y me incluyo en la gente que he visto haciendo eso hace 10 años. Me autonombré presidente, subí mi director financiero como director general y no estábamos listos para hacerlo. El negocio fue un desastre, tuve que dar las gracias al director general. Le dije, ¿te regresas a ser director financiero? No, porque ya si me vas a regresar a ser director financiero, prefiero irme. Ok, pues entonces fue y yo bajé otra vez a la operación a ser director general. Entonces, ¿qué tanto forma de tu estrategia incrementar el valor de tu negocio? Siendo parte de la comunidad de Growth Institute, estoy seguro que varios de ustedes deben de tener un One-Page Plan. ¿Qué tanto un One-Page Strategic Plan, un OPSP? ¿Qué tanto forma parte de ese plan el elevar el valor de tu negocio? Por eso es que yo utilizo esta metodología en conjunto con la metodología de Scaling Up para asegurarme que mis clientes tengan claro y tengan en sus planes esto, ¿no? Y pues la independencia del dueño es el impulsor del valor. Entonces, Value Builder ha trabajado con más de 60,000 negocios desde 2012 y se han descubierto 8 impulsores clave para subir el score. O sea, Value Builder es una organización fundada por John Warrilow, que escribió el libro con el mismo nombre, Build to Sell, y habla de 8 factores que impulsan el valor de tu negocio. Y basado en esos factores, tú consigues un score. Algunos son cuantitativos, otros son cualitativos. El desempeño financiero es el primero. El negocio tiene que ser rentable. 2, debe tener potencial de crecimiento. 3, debe ser agnóstico. En la medida que tú dependas de clientes clave, de colaboradores clave o de proveedores clave, eso te baja el score. Por ejemplo, una empresa, pues un buen bottom line normalmente son 15% sobre las ventas. Si tienes un cliente que representa más del 15% de tus ventas y ese cliente se te va, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que se te fue la utilidad de tu negocio. Entonces, por eso te castiga la metodología si tienes clientes que representan más del 15% del valor de tu negocio. El sub y baja de la evaluación. Hay negocios que tienen más pasivos circulantes que activos circulantes. Entonces, eso también te castiga o te premia la evaluación. Si tú tienes más activos circulantes que pasivos circulantes, entonces quien te lo va a comprar no le va a tener que meter dinero y entonces pues es más dinero para ti. El quinto, ingresos recurrentes. Ingresos recurrentes, ¿qué quiere decir? Y ahorita vamos a entrar, que tienes ingresos que todos los meses los tienes, que son predecibles, y eso te aumenta muchísimo la evaluación. Cuando no tengas que estar pensando todos los meses qué tengo que vender para cubrir mis gastos, sino ya tienes ingresos que todos los meses tienes un flujo. Y no es lo mismo ingresos recurrentes o ingresos reocurrentes. Si tengo una tienda, un supermercado, pues sí, son recurrentes y tengo, ahora sí que predecibilidad, pero si soy una compañía que vende telefonía celular y vendo contratos de celulares a 2 años, tengo un ingreso recurrente. El control de monopolio es que tengas diferenciadores que te hagan único en tu negocio. Y si relacionamos eso con la metodología de Scaling Up, hay un ejercicio que te ayuda, que es los 7 estratos de la estrategia, en donde vas a articular una estrategia que te va a hacer único en tu mercado. Satisfacción de clientes mediante ya el conocido Net Promoter Score. Y el último, el Hub and Spoke. ¿Qué es el Hub and Spoke? ¿Qué tanto dependen las decisiones y toda la operación de ti? Te traduces en un hub de tu negocio y todo pasa por ti. Si eres un hub, baja el valor de tu negocio. Si no eres un hub y hay más hubs en tu negocio por donde pasan las decisiones y pasa la operación, entonces el valor de tu negocio sube. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer que aprendas a mirar tu negocio desde los ojos de un comprador, aun cuando no desees venderlo. Entonces, desempeño financiero. Normalmente tenemos, pues para el efecto de Value Builder, un lugar rojo, un lugar amarillo y un lugar verde. El verde es cuando tu Value Builder Score
está arriba de 80 puntos. Entonces tu negocio en promedio vale 1.7 veces más que el negocio de los demás. En promedio las pymes, su desempeño financiero es de 74 puntos. Aquí el reto en todo siempre es lograr 80 puntos. Entonces, ¿qué es lo que un comprador busca en cuanto a desempeño financiero? Te compran el futuro. Oye, qué bien que hayas ganado tanto en el pasado, pero eso ya es, para un comprador financiero, eso ya es anecdótico. Lo importante es cuánto va a ganar, qué potencial tiene tu negocio de ganar en el futuro. Entonces, pues primero lo que se pregunta es, ¿cuántas utilidades puede generar en el negocio en el futuro? ¿Y qué tan confiables son los estimados? ¿Tienes una buena contabilidad? ¿Qué es lo que pasa con las empresas emprendedoras? Que los dueños o nos asignamos un sueldo muy bajo o no nos asignamos sueldo. ¿Qué es lo primero que va a hacer una empresa si te quiere comprar? Va a ver el negocio con ojos fríos y va a decir, un director general en una industria como esta debe de ganar tanto, un director de operaciones tanto, y va a normalizar. Entonces, si tu empresa vendía $100 y tenía una utilidad de 20%, a lo mejor terminas teniendo, bajo la normalización que le llaman ellos, una utilidad del 5% porque tenías sueldos bajos. Que todos luego solemos hacer eso, pagarnos menos o pagarnos mucho variable, y eso pues es algo que debemos de aprender a normalizar en nuestro negocio, ¿no? Entonces, nos vamos a la parte de desempeño, seguimos en la parte de desempeño financiero, y en la parte de desempeño financiero, pues aquí lo tenemos muy claro. El comprador pronostica $1 millón en utilidades antes de impuestos, y el comprador lo que busca es un 15% de retorno. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Pues hay una variable que se llama el valor presente. Entonces, pues obviamente, conforme más lejos se vaya el pronóstico, le tienes que descontar más, ¿no? Por ejemplo, pronosticas el próximo año una utilidad de $1 millón antes de impuestos. Bueno, pues eso vale $869,000. Pero al 10º año vale menos porque es menos predecible. Y es como sacas el valor presente de tu negocio. Y un negocio normalmente se compra entre 4 y 6 veces utilidades. Entonces, nos vamos a cada uno de estos. Entonces, ¿cuántas utilidades puede generar tu negocio en el futuro y qué tan confiables son los estimados? ¿Cuánto evalúan tu negocio con el mismo retorno, pero con mayor riesgo? Inversiones de mayor riesgo demandan mayor retorno. Lo mismo pasa en la bolsa. Si es una acción de riesgo, pues obviamente va a estar más barata, puede tener potencial, pero a lo mejor no es tan, ¿cómo se llama? Hay un factor de descuento aquí de riesgo. Aquí lo vemos, el factor de descuento de riesgo. Entonces, Value Builder, ¿a qué te enseña? El libro de Build to Sell, ¿qué te enseña? A que tengas un negocio que cumpla con los parámetros de desempeño financiero. Vamos al siguiente, potencial de crecimiento. Potencial de crecimiento es qué tanto puedes escalar. Y Daniel Marcos lo ha mencionado muchas veces, que hay una diferencia entre crecer y escalar. Entonces, cuando haces demasiadas cosas y le vendes demasiadas cosas a un cliente, probablemente es un negocio poco escalable. Muchas firmas de servicios profesionales traen esa política de land and expand. Oye, entro con una práctica y luego le vendo más cosas. Les digo, está bien, pero el riesgo es que vas a tener demasiado pocos clientes, entonces no estás escalando. La otra alternativa es vender una cosa a muchos clientes, una sola cosa a muchos clientes. Cuando tenía yo dos partners, uno de SAP y uno de Microsoft, vendí mi participación en el de SAP y esa empresa lo único que se dedicó a hacer es SAP Business One. Creció muchísimo en evaluación, creció muchísimo en ingresos recurrentes. La que me quedé yo era un partner de Microsoft y teníamos muchísimas ventas de negocios distintos, de productos distintos, soluciones distintas, y la realidad es que nunca escalamos. Entonces, si quieres escalar, vete más por este camino de vender muchas cosas, de vender una sola cosa a muchos clientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué productos y servicios? Productos y servicios que no dependan de ti, que sean enseñables, que le puedas enseñar a alguien más a hacerlo, que estén alineados con tus clientes más rentables y que sean replicables, que te generen ingresos recurrentes. Entonces, si ponemos un ejemplo aquí muy sencillo, yo me dedico a la fotografía. Vamos a suponer que tu negocio se dedica a la fotografía. Simplemente di qué producto o servicio tengo y evalúalo. ¿Es enseñable? No como este negocio que decían nomás los socios lo sabemos hacer. ¿Es rentable? O sea, sí me deja utilidad. Y es replicable, o sea, lo puedo crecer. Y entonces, pues aquí simplemente el caso dice, oye, fotos de bodas, enseñable sí, rentable sí, pero replicable no, porque una boda siempre es un evento muy especial. Fotos de fútbol, enseñable sí, rentable no, replicable sí. Anuarios de escuelas, 999, tienes 27. Simplemente es una forma de evaluar tus servicios. Entonces, esta gráfica me parece súper poderosa. Potencial de crecimiento, tienes negocio rentable, equipos de fútbol, qué tan enseñable, bodas, no muy rentable, fotos escolares, es en donde me debo de fijar, ¿no? Ahora, la estructura suiza, le llaman estructura suiza
porque es un negocio agnóstico. Tu negocio debe de ser neutral. Proveedores. Independencia en lo más posible de proveedores. Y dependiendo de qué tipo de proveedores. Pero hay gente que se especializa en nomás tener un solo proveedor, estar conscientes que hay un riesgo ahí implícito. Pero que pudieras cambiar de proveedor rápidamente sin que eso afecte tu negocio, eso hace que tu negocio tenga más valor. Pero clientes, yo ahí me enfocaría mucho. Ningún cliente debe representar más del 15% de tus ingresos. Conozco negocios sumamente rentables que dependen de 3 clientes. Si se les cae uno, empiezan a perder dinero. Entonces siempre viven con esto, con esa. Tenía un cliente que era una constructora que nada más dependía de una cadena de cines. Y nos buscaron y empezamos justo en 2019 a entender qué es lo que los había hecho tan exitosos en esa cadena de cines para poder ir a otros mercados similares. Y se dieron cuenta que eran muy buenos trabajando con corporativos que tuvieran muchas sucursales. Sin embargo, se vino la pandemia en 2020, no reaccionaron con rapidez y el negocio se cayó porque pues, la cadena de cines dejó de construir salas de cine ahorita durante la pandemia, algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Y ellos dependían mucho de esta cadena de cines. O sea, era prácticamente su único cliente el que les daba de comer. Súper rentable, súper nivel de facturación, súper nivel de utilidades. Entonces, evitar la dependencia de un colaborador en particular. ¿Quiénes de ustedes tienen colaboradores clave o dependen de alguien que a lo mejor no quisieran depender? Entonces, esa es la estructura suiza. Ganar neutralidad, romper dependencias, pulverizar la dependencia. Eso va a hacer que tu negocio sea más valioso. Entonces, pues tenemos aquí esta compañía de recycling, y básicamente en Bill2Sell ustedes pueden entrar al Bill2Sell Radio, y dice, equipé a una persona para ser mi mano derecha, le delegué absolutamente todo, y probablemente eso fue uno de mis grandes errores. Está bien tener una mano derecha, pero que no se te olvide cómo se hacen las cosas en la empresa, por si tienes que cambiar esa mano derecha, venga otra, puedas tú intercambiar esa mano derecha, y no esa mano derecha te intercambie a ti, que eso también pasa, ¿no? Y te quedas sin negocio. Impulsor número 4, el sube y baja de la evaluación. ¿Qué tanta necesidad de capital de trabajo tiene la empresa? Si tú estás muy inventariado, si estás con muchas cuentas por cobrar y pocas cuentas por pagar, pero tienes poco efectivo en el banco, tu negocio requiere de dinero. Si tienes dinero en el banco, tienes una cantidad razonable de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y cuentas por cobrar y de inventarios, y también tienes cuentas por pagar razonables, que quiere decir que tus proveedores te están ayudando a financiar la operación, es un negocio mucho más valioso. Entonces siempre hay que cuidar las necesidades de capital de trabajo y siempre hay que cuidar el sub y baja de la evaluación. Grasshopper, una empresa que llegó a tener $30 millones en revenue anual y se vendió en $165 millones. Esta empresa hizo 2 cosas: cobrar por adelantado y optimizar costos. Entonces, en la medida que cobraban por adelantado y optimizaban costos, pues lograron ser una empresa, por un lado, rentable, pero por otro lado, con un nivel de caja alto. Mismo caso de Dell Computer, y es un caso muy sonado en Scaling Up. En los 90s, Dell tenía menos dinero en caja de lo que necesitaba. A lo largo de 10 años, con una estrategia en el cambio de modelo de negocios, cobrar todo por adelantado, pagar más tarde, llegaron a tener un ciclo de conversión de efectivo de menos 20 días. O sea, todo lo que vendían ya lo habían cobrado hace 20 días. Y eso te ayuda. Tu negocio jala dinero o cobra dinero por adelantado. Y ahora viene el impulsor número 5, que son los ingresos recurrentes. Y de eso, y esto es como fue anunciado el curso de hoy, porque dentro del Growth Institute tenemos una plática de John Warrilow que se llama The Automatic Customer, que es cómo construir un negocio de ingresos recurrentes, inclusive en empresas en donde pareciera que no se podía. Y ese video empieza con una plática de John Warrilow hablando de un negocio que se llama H. Bloom, que convirtió un negocio de flores en un negocio de suscripción. Y bueno, pues valuado ya en millones de dólares. ¿Por qué? Porque el mercado, todo lo que son los ingresos recurrentes, los valúa y los premia. O sea, las fuentes impredecibles de ingresos recurrentes son muy premiadas por el mercado. Entonces, pues si ustedes se han dado cuenta, cómo la mayoría de las empresas de tecnología de software se fueron de modelos de licenciamiento perpetuo, o sea, que te vendían una licencia grande, a un modelo de software as a service. Y sí, para muchas fue muy doloroso esa transición, pero ya que lo lograron Microsoft, SAP, Amazon y demás, es gran parte la razón por la que sus valuaciones están tan altas, por todo lo de suscripción. Hoy Microsoft es una empresa que vendía licenciamiento, hoy prácticamente todo te lo renta. Y en donde la fuente de ingresos, como ellos lo miden, no es tanto ya lo que venden de software, sino lo que venden de capacidad de su plataforma. Entonces, les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que tengo yo un negocio de seguridad residencial. Y entonces tengo un negocio en donde instalo alarmas y facturo $1 millón. Pero tengo un negocio en donde hago monitoreo. No solo instalo la alarma, sino hago monitoreo. Pues obviamente
el negocio que solamente vende e instala podría alcanzar una evaluación de $750,000. Ni siquiera un año de ventas. Pero un negocio que se dedica al monitoreo y tiene contratos de monitoreo, estadísticamente alcanza $2 millones por tener fuentes de ingresos recurrentes. Entonces, ¿qué formas hay para generar ingresos recurrentes? Y se las voy a enseñar de las menos deseables a las más deseables. Vamos de abajo para arriba. Venta básica de consumibles. Negocio bueno. Compro una impresora le compro una impresora a alguien y a ese alguien le compro el tóner, le compro el cartucho, o puedo comprar una máquina Nespresso o Dolce Gusto y pues Nestlé va a saber que va a tener ingresos que no necesariamente son recurrentes, sino son reocurrentes, porque no son predecibles. Simplemente por estadística pueden predecir, pero ellos no saben cuándo se van a acabar las cápsulas de café. A lo mejor me enfermé del estómago y dejo de tomar café 2 semanas, entonces todo eso pega, ¿no? Entonces es, digamos, el último nivel, pero por algo se empieza, vendiendo consumibles. El siguiente es venta de equipos que generan compromiso de consumibles. Tenemos este caso de Nespresso. Yo sé que Nestlé sabe que cada vez que vendan una Nespresso se van a comprar consumibles o que vendan una Dolce Gusto, pero como les dije, no se pueden predecir. 4, suscripciones a revistas. Las suscripciones a revistas es bueno porque normalmente son suscripciones de un año y entonces pues hay un proceso de renovación al año, pero es muy probable que me quede yo con esto y entonces sí, ahí sí tengo un negocio predecible por lo menos por un año y yo sé que va a haber gente que se va a salir, pero también sé de gente que va a entrar. Luego tengo el sunk money, el dinero hundido. ¿Qué quiere decir eso? Es muy parecido el número 3 al número 5, con la diferencia que en el número 5 yo soy un consumidor que compra una máquina de café y compro los consumibles cuando me da la gana. Pero en el número 3, a lo mejor es una Nespresso, no para la casa, sino es de esas máquinas que ponen en la oficina, en oficinas, y para que te vengan a poner una máquina de esas tienes que garantizar por contrato cierto consumo, ¿no? Entonces ese es un negocio ideal porque en el momento que tú ya tienes un consumo por contrato, en ese momento ya tu ingreso se vuelve más predecible y eso es lo que compra un posible inversionista. Después tenemos suscripciones autorrenovables. Este es un negocio muy noble. Simplemente vendes una suscripción y la suscripción sigue corriendo, corriendo, corriendo. No es un contrato por un año, es un contrato indefinido en donde no tiene que estar ese momento de la verdad, que es la renovación, en donde el cliente puede decir que no, sino simplemente sigues ahí de por vida hasta que el cliente decida salirse. Y pongo ejemplo archivos muertos, porque yo tengo archivos muertos, tengo una compañía que me lleva todo el tema de los archivos muertos. La realidad es que yo ya no los necesito, pero todos los meses les estoy pagando $300 por mantenerme archivos fiscales, pero ¿por qué no lo he retirado? Porque tengo que darme el tiempo con mi gente de administración para ver qué de eso ya podemos destruir y qué de eso todavía debemos de conservar. Y en pandemia, pues no nos hemos reunido físicamente, entonces pues sigue corriendo mi suscripción y mi mujer que forma parte del negocio cada X tiempo se acuerda y dice, ¿cuándo vamos a cancelar eso de archivos muertos, no? Entonces es un negocio sumamente noble. Y el primero son contratos multianuales. Por ejemplo, el celular, compras un celular con la compañía, un móvil, y en ese momento pues firmas un contrato por 2 años y son 2 años que hay ingresos predecibles. Entonces aquí, estos 6 posibles modelos de negocio son patrones y yo lo que los invito es a pensar en cómo podrían aplicar alguno de estos patrones a sus negocios en particular, como lo aplicó la florería H. Bloom, que dijo nosotros vamos a vender servicios de suscripción de flores a empresas. Entonces, pues muchas oficinas pues buscan siempre tener algunas plantas, algunas flores, entonces esto pues ya es algo de por vida. Entonces, sí, yo los invito a que en el momento que se suba ese video al Growth Institute, lo vean, porque es una chulada, es uno de los mejores videos que he visto. Me encantó cómo John Warren lo dio la plática. Gracias a esa plática que yo vi en vivo en uno de los summits de Scaling Up hace algunos años, es que decidí certificarme en esto, porque yo viví de viva voz, viví en cuerpo, más bien en mi propio cuerpo, viví cómo vendí equivocadamente el partner de SAP, que cuidaba mucho los ingresos recurrentes de sus partners, y me quedé con un partner de Microsoft que se quedaban todos los ingresos recurrentes para ellos. Pero no entendía yo en ese entonces el valor de ello. Yo decía, bueno, ¿quién me da más margen en software? Y Microsoft me da más margen en software y por eso tomé la decisión errónea. Todos tomamos decisiones erróneas de las que aprendemos. Esa fue una de las decisiones que yo aprendí a la dura y dije, no me vuelve a pasar y no le vuelve a pasar y no le va a pasar a ninguno de mis clientes tampoco. Entonces, el impulsor número 6 se le llama control de monopolio. ¿Cuál es el control de monopolio? Es buscar diferenciadores únicos, que nos hagan únicos en el mercado. Entonces, ¿por qué la diferenciación es un círculo virtuoso? Porque en el momento que yo tengo un diferenciador que es relevante para el cliente, eso sí es muy importante, puedo controlar los precios, puedo cobrar un premium. Y si cobro un premium,
puedo tener márgenes más altos. Y si tengo márgenes más altos, puedo construir más diferenciadores. Eso es verdaderamente un círculo virtuoso cuando me diferencio. Lo único que es cómo vamos a diferenciarnos, que es lo importante. ¿Cómo diferenciar una laptop de Apple, HP y Dell? Apple, ¿por qué se diferencia? Elegancia y simpleza. Si tú quieres algo fácil de usar, elegante, usa Apple. HP siempre son innovadores, pantallas touchscreen, etcétera, se les reconoce por esto. Dell, beneficios directos al consumidor, compras directo, lo pides, puedes configurarlo a la medida, etcétera. Pero si fueras Panasonic, ¿qué harías? Si no puedes competir por diferenciación, te va a tocar competir por precio. Entonces, esta gráfica para mí es súper importante, es muy simple, pero muy importante. Uno es el eje Y, es qué tanto más diferente eres. Pero esas diferencias, ¿qué tan relevantes son para tu cliente? ¿Qué tanto le importan a tu cliente? Me toca ver muchas empresas que se diferencian en cosas que al cliente le son indiferentes. Entonces, pues como dice el reconocido Steve Blank, dice, there are no facts in the building, no hay hechos aquí en la oficina, salte a platicar con tus clientes y entiende qué les importa a tus clientes. Entonces, pues elegante y simple, pues es un diferenciador bueno, pero que para el cliente es súper relevante. Directo, Dell, innovación HP, complicado Panasonic. O sea, es un commodity. ¿Contra quién compite? ¿Cómo se diferencia? Entonces, simplemente cuando construyas diferenciadores es llenar un espacio que sea relevante para tu cliente y que tu cliente esté dispuesto a pagar un premium, esté dispuesto a pagar más por ese diferenciador. Vamos al impulsor número 7. El impulsor número 7 es la satisfacción de tu cliente. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de la pregunta NPS. La pregunta NPS es del 1 al 10, ¿qué tan dispuesto estarías a recomendar nuestro servicio a un amigo o colega? No es qué tan contento estás con nuestro servicio, sino es mucho más poderosa la pregunta, y seguramente algunos de ustedes la tienen implementada, otros de ustedes es una pregunta que les ha tocado cuando hablan a una línea aérea o cualquier servicio que reciben, es qué tan dispuesto estarías a recomendarnos. Porque si tú tienes un cliente que está dispuesto a recomendarte, eso quiere decir que es un cliente extremadamente contento que hasta se va a convertir en tu promotor, ¿no? Por eso se llama el Net Promoter Score. Entonces, normalmente en el NPS hay 3 tipos de respuestas. Los que contestan con 9 y 10 son tus promotores. Los que contestan con 7 y 8 están bien, pero no se van a desviar de su camino para hablar bien de ti. Y los que te contestan con 6 o menos van a hablar mal de ti o hasta se van a desviar de tu camino para hablar mal de ti. Entonces, pues, ¿cómo sacas tu Net Promoter Score? ¿Cómo sacas tu NPS? Simplemente ves cuántos promotores tienes, cuántos pasivos tienes y cuántos detractores tienes. Y restas el número de tus detractores de tus promotores y eso te va a dejar con tu NPS. Y aquí a la derecha les pongo el ejemplo de la fórmula. Tienes promotores 25, pasivos 70, detractores, los pasivos los quitas, tienes un NPS de 20. Me preguntan, oye, ¿cuál es un buen NPS? Yo siempre les digo, dependiendo de tu negocio, empieza a compararte contigo mismo. Puedes hacer benchmark con otras, con la industria, de repente hay, pero lo que más me ha funcionado es compárate contigo mismo. Si ahorita tienes un NPS de 20, a ver qué necesito hacer para subirlo. Entonces, normalmente a mí me gusta hacer 2 preguntas. A los clientes no nos gusta llenar largos cuestionarios. Entonces, simplemente pregunta 2 cosas. 1, del 0 al 10, ¿qué tanto nos recomendarías? Y la pregunta 2, no pongan ¿por qué pusiste esa calificación? Porque eso no van a traer una respuesta constructiva, no les va a servir lo que les van a poner ahí. Es porque pone al interlocutor a la defensiva. En vez de decir ¿por qué? Di del 1 al 10, ¿qué tanto me recomendarías? Y si tu respuesta fue menos de 10, dime una acción que debo implementar para que la próxima que te pregunte me pongas 10. Y entonces ya le estás preguntando a tu cliente qué quiere y te va a dar una acción muy importante. Impulsor número 8, el hub and spoke. El negocio solamente es rentable, pero no quiere decir que tenga valor. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos muchamente. Los clientes te hablan, los colaboradores te hablan, los proveedores te hablan, todo, absolutamente todo se ve a través de ti. Te enfermas, no te puedes ni enfermar porque el negocio se detiene. Entonces, ir buscando formas que uno, no todo pase por ti y sobre todo también que no dependas tú de ninguno de estos stakeholders. Entonces, volviendo al tema de libertad, estos son los 8 impulsores clave que tenemos para la evaluación de un negocio. Y entonces, pues la libertad definitiva es otra vez ser dueño de un negocio valioso y vendible. ¿Qué hace que el negocio sea valioso y vendible? Que no dependa del dueño, que puedas escalar, que puedas vender, que puedas dejar un legado o que puedas ser el presidente de tu negocio. Hay una forma de entender dónde estás parado en tu score. ¿A quién le interesa entender dónde están parados en su score? Levanten la mano. Ok, tenemos varios. Este es un cuestionario de 20 minutos que les va a dar un score. Y lo que yo los invito a hacer es llenen este score. Y les va a llegar un reporte ejecutivo y podemos hacer una cita para hacer después
ahora sí que un debrief de su evaluación. Entonces tenemos aquí, pueden copiar la liga o pueden agarrar el QR y hacer una evaluación de su negocio. Si ustedes le ponen cifras, el negocio te va el sistema te va a dar una evaluación con base en datos estadísticos. A mí siempre me reclaman mucho cuando les digo a mis clientes, hazlo, porque siempre me dicen, oye, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué mi negocio salió tan bajo? En la evaluación te va a dar te va a dar un score, que es más cualitativo, que es el Value Builder Score, pero también te va a dar un valor estimado. Y el valor estimado siempre me reclaman. No es posible, mi negocio vale más, esto no sirve. Y yo siempre les digo a mis clientes, no mates al mensajero, yo nomás soy el mensajero. Si esto es lo que te salió en tu negocio en la evaluación, ¿lo vas a vender ahorita? No. Porque si lo fueras a vender, yo contrataría una evaluación profunda, profesional, con due diligence y todo. Pero esto es lo que te marcó. Lo que nos toca a ti y a mí es trabajar este año para hacer que esa evaluación suba y para hacer que ese score suba. Y entonces, si la evaluación salió en 1,000 pesos, $1,000, pues que el próximo año salga en 1,200, que salga en 1,500. Ya subió, quiere decir que estás haciendo las cosas bien en tu negocio y eso es lo importante. Ya todo el mundo captó el QR o captaron la clave, los que querían, pues podemos seguir. Ya, Francisco, veo que tienes la mano levantada, ahorita te voy a dar la palabra. Básicamente, esto sería, abro aquí la sesión a preguntas y respuestas. Y empezamos con Francisco. Les agradezco mucho su atención a todos. Francisco tenía una pregunta por acá. No, pues ya no. Tienes hay dos preguntas en el chat que quiero ver. La primera es de Joan. Dice, creo que eso era cuando estabas hablando de la utilidad de la empresa, que cuando te la compras, entonces decías si era 4 a 6 veces las utilidades netas o el EBITDA. El EBITDA normalmente porque se supone que va a entrar en tu evaluación o sea, va a entrar en su propia estructura de negocio lo que te compran. Entonces, por ejemplo, si yo pago intereses, pues es muy poco probable que es parte de lo que descarta el EBITDA. Si yo pago intereses porque tengo un crédito, normalmente el crédito no se va a ir junto con la empresa. Entonces el crédito se queda conmigo o derivado del monto de la venta, se paga ese crédito. Es cuando hablamos del sube y baja de la evaluación, que pues, si yo tengo más pasivos, eso pues también tira el valor de la empresa. Entonces, sí, yo me iría más por el tema del EBITDA. Gracias, yo no soy experto evaluador, yo soy estratega empresarial y tomo esto para articular la estrategia con nuestros clientes. Perfecto, gracias. Y también está Juan Carlos Luna, que tiene dos preguntas acá. Dice, que si los parámetros que nos platicabas están en Build to Sell. Y la segunda es, en el mundo de la tecnología, por ejemplo, Microsoft y SAP, ¿cómo haces para no depender del vendedor? Es difícil, o porque a lo mejor tú estás súper especializado en un producto, que pasó con esta empresa que vendí, que lo único que vendían era SAP Business One durante muchos años. Era lo único que vendíamos y siguieron vendiendo SAP Business One. Y por supuesto que ahí es un punto en tu contra. Pero ¿cómo haces para no depender tanto del vendedor y que el vendedor dependa más de ti? En mi experiencia, tener un nicho de mercado muy bien definido, que el vendedor no te quiera perder como partner. Entonces, si estás en un nicho de mercado, tienes cualquier tipo de mercado vertical, eso a los vendors les gusta muchísimo, ¿no? Obviamente el riesgo del mercado vertical es que también en economías pequeñas en Latinoamérica, pues puede ser riesgoso, hay que balancear eso. Pero bueno, cuando tú trabajas con Microsoft y SAP, es difícil que te corran porque son empresas muy institucionales. Tienes que hacer verdaderamente algo muy, muy, muy malo para que te quiten tu contrato. En el caso de SAP, sí se fijan que si estés vendiendo, si no vendes, si no te comprometes, te quitan el contrato. En el caso de Microsoft, nomás te bajan de nivel. Depende mucho del vendedor, pero tienes la ventaja de que estás trabajando con un vendedor institucional y no con alguna pequeña casa de software donde el dueño se levantó de malas y te quitó el contrato, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Solinza pregunta si nos puedes pasar tu contacto. Por supuesto que sí, nico@growthinstitute.com. Y se los pongo aquí en el chat. Aquí lo escribí. No ya lo escribiste. Ahí lo pueden contactar a Nicolás. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Puede nada más abrir el micrófono y adelante. Con mucho gusto, me gustaría escucharlos y más me gustaría verlos porque veo muchas cámaras apagadas. Sin pena, sin pena. Sin pena. Oye, Nicolás, buenas tardes, excelente presentación. Ahorita comentabas que si no eres capaz de competir por diferenciación, te tocaba competir por precio. Hay muchas confusiones a veces en qué es lo que estoy vendiendo, cuál es el producto. A veces como coach o como una persona que vende seguros de auto o una persona que vende celulares, por ejemplo, a veces no entiende que el producto no es el celular en sí, el producto es él en sí, le compran a él. Entonces, tú comentas por una parte, si no eres capaz de vender por diferenciación, te toca vender por precio, pero cuando el diferenciador no es el producto en sí. Es decir, yo te compro a ti el celular porque disfruto, ¿cómo me explicas? ¿Qué me dices las bondades, etcétera? Pero el producto es el celular. Entonces, no es en sí la propia atención como un factor a tomar en cuenta. Claro, pero es la atención. Si me compran a mí porque soy Nico,
híjole, eso pues tiene un límite, ¿no? Claro. Pero si me compran a mí, porque doy un excelente servicio, que yo le puedo enseñar a Fernando, a Enrique, a José Luis, a darlo igual de bien que lo doy yo, entonces yo ya sistematicé el servicio y ya no solamente depende de Nico, y entonces ya me compran por servicio. Inclusive, si ustedes siguen a Daniel Marcos en LinkedIn, hace unos 2 días publicó precisamente un ebook que también pueden bajar de si tú eres el rainmaker, el vendedor estrella de tu empresa, transiciona a no ser el vendedor estrella, sino ser el arquitecto de tu empresa. Diseña algo que puedas replicar. Obviamente, volviendo al ejemplo del neurocirujano, por supuesto que si yo me voy a operar del cerebro, que espero que nunca suceda, buscaría al neurocirujano por ser el neurocirujano. Pero ahí volvemos otra vez a la decisión de vida. Yo elegí ser el mejor abogado, el mejor neurocirujano. Inclusive, alguna vez tuve un problema con un cliente muy fuerte, nos demandó injustificadamente desde mi punto de vista, y entonces recurrí a 2 despachos para que me ayudaran, uno grande y uno pequeño. El pequeño era el abogado en sí, venía recomendado por un colega al que respeto mucho, y era él nada más. Y el otro era una firma grande que me mandaron a un colaborador, que me habló 2 días después. Me fui por el abogado, que era el gurú, y por supuesto que ganamos, ¿no? Pero eso ya sí, este abogado es su decisión de vida y le apasiona ir y representar a clientes y hacerlo. Está muy bien. Y el otro, la firma de abogados, ¿no? Lo que les apasiona es tener un servicio de abogados corporativos y crecer y escalar. Y ambos modelos son básicos, son válidos, perdón, y son decisiones de vida. Yo lo que digo es, si tú decides ser un coach especialista, dijiste que eres coach, ¿verdad? Decides ser coach, entonces tienes un autoempleo y eres feliz siendo coach, es una decisión de vida. Oye, decides tener una empresa de coaching y todo sigue dependiendo de ti, entonces tienes lo peor de 2 mundos. Porque sigues dando el coaching, pero ahora tienes en tu nómina 20 coaches y tú sigues dando el coaching y tú eres el que más trabaja y tu negocio no vale. Entonces yo nomás siempre le digo a mis clientes, fíjate que estés primero en la decisión de vida correcta, pero si decides ser empresario, entonces sé empresario de verdad, porque si no es muy doloroso ese camino. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Yo aquí estoy, son 12:35, quiero ser respetuoso del tiempo de todos, pero aquí estoy. Entonces, si hay más preguntas, gustoso de contestar. Nico, ¿Sí? ¿cómo estás? Buenas. Jorge, de este lado. Mucho gusto. Oye, ¿cuál sería tu recomendación? Hablabas del negocio de bajo valor, en donde el negocio es dependiente del dueño. ¿Cuál sería tu recomendación como paso 1 para, seguramente el tema de procesos, ¿no? Que tienes que tener, pero cuando luchas un poquito entre cobrar o atraer gente, porque lo más fácil es decir, pues contrata a alguien que haga lo que tú haces, se oye sencillo, pero en muchas ocasiones si hay ventas, pero si estás apalancado con clientes, pues no puedes estar trayendo gente hasta que no cobres, ¿no? Te vuelves dependiente o el negocio se vuelve dependiente de ti. ¿Cuál sería tu recomendación como paso 1 para ese tipo de empresas que estamos apalancadas? Y que sencillo sería tener un director de ventas, ¿no? Yo quisiera tener un director de ventas. Claro, y muchas veces no es el camino, Ujú. porque tú pones un director de ventas y tu empresa no está preparada para un director de ventas, vas a tirar tu dinero. ¿Por qué? Porque no tienes a lo mejor la propuesta de valor bien armada, entonces va a llegar el director de ventas y va a decir, oye, ¿qué vendo? No tengo bien armada la propuesta de valor, no hay vendedores. Es más, hasta ahí, cuando tu negocio está en modo startup, se vale que tú seas el vendedor, pero debes de estar consciente que eso tiene un techo. ¿Y por qué se vale que tú seas el vendedor? Para aprender, para que puedas enseñarle al que venga cómo vender, ¿no? Sobre todo cuando es un negocio nuevo, un concepto nuevo, tú eres el fundador, pues muchas veces al inicio estás a prueba y error, probando que tu producto sea aceptado, que tu propuesta de valor sea aceptada. Estoy tratando de generalizar y yo creo que más que generalizar, me encantaría conocer tu caso en particular. Te invito a que hagas el cuestionario, tu Value Builder Score, y ese te va a decir en dónde estás parado, ¿no? Y podemos tener una cita para eso, ¿no? Claro. Sí, hay algunas recomendaciones que ha hecho en su momento Daniel Marcos, ¿no? Donde dice que empiezas como todólogo, luego pasas a generalista y después pasas a especialistas. No creo que estemos en el paso 1 nosotros, tenemos generalistas donde quisieran ser especialistas, pero este es el punto de crecimiento que tienes que tomar una decisión. Lo vamos a llenar y te buscamos. Claro que sí. Con mucho gusto, Jorge. Gracias. ¿De dónde nos visitas? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, ok. ¿Y de qué es tu negocio? Telecomunicaciones. Infraestructura de centros de cómputo y telecomunicaciones. Ok. Gracias, yo siempre soy bien curioso, ¿no? Medio nerd el tema, pero... Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Ferry tiene la mano levantada. Hola, pues muchísimo gusto, Nicolás, muchas gracias por toda esta instrucción, me encantó y justamente creo que con el último comentario, con el último participante me puedo relacionar, me identifico muchísimo porque pues prácticamente yo soy la que vende todo lo de mi agencia, yo tengo una agencia de relaciones públicas y prácticamente yo soy la que hace el pitch y cierra los clientes y todo lo demás operativo, o sea, yo me deslingo, ¿no? O sea, tengo un equipo muy bien entrenado para operar cada una de las cuentas
son súper especializadas, están muy fregonas, pero esa parte de ventas definitivamente me vuelvo cuello de botella. O sea, entre que toma tiempo generar una propuesta, generar esa como negociación con el cliente y, o sea, evidentemente, eventualmente va a terminar siendo como no escalable, ¿no? O sea, si soy solo yo con todas las otras responsabilidades que tengo como directora general, va a terminar, o sea, ya se nota, ¿no? O sea, ya me retraso en algunas entregas de propuestas, sé que podría estar creciendo muchísimo más rápido y concentrarme en tener mejor equipo, a lo mejor, o sea, o estar como ya sabes, como reclutando talento que esté operando mejor. A todas estas cuentas que no puedo cerrar porque al mismo tiempo tengo ahí como ese corte de que o es la operación o es la venta. Entonces, no sé. I hear you, así que te escucho. Y sí, es muy normal. Digo, te felicito que la parte del delivery pues, la tengas bastante bien resuelta. Sí. Lo que tienes que hacer es convertir tu negocio también en una maquinaria de ventas. Y si tú analizas tu proceso de ventas, la forma de empezar, pues por supuesto que el cliente todavía te está buscando por ti. O sea, tú eres la fundadora, confían en ti, seguramente te conocen, es por recomendaciones, pero hay muchas cosas dentro del proceso de venta que sí podrías ir delegando y no más estar en las más estratégicas. Total. Por ejemplo, ¿perdón? Sí, que totalmente. O sea, por ejemplo, en las conversaciones iniciales, en donde puedes a lo mejor encaminar hacia dónde, qué es el servicio que se va a ofrecer, que se va a proponer, pero definitivamente como la realización de propuesta tal cual, que es lo que toma tiempo, podría delegarlo totalmente. Cuando fui el partner más grande de Microsoft y de SAP al mismo tiempo, mis socios y yo desarrollamos un proceso, sin conocer todas estas metodologías, desarrollamos un proceso precisamente de ventas, en donde sí, pues por supuesto que los clientes nos compraban por nosotros, pero en donde la gente de ventas que contratábamos no eran los vendedores solitarios super senior, sino eran gente, normalmente mujeres muy responsables, muy ordenadas, cosa que ninguno de los dos éramos, que nos ayudaban a mantener orden en nuestro proceso de venta y sabían en qué etapa estábamos y en qué etapa no estábamos. Y se hicieron tan buenas que yo de repente le preguntaba a una, y es más, una de las vendedoras con las que yo trabajé muchísimo, la saqué de mi área de soporte técnico, porque dije, tú conoces bien los clientes y demás, yo creo que tienes forma de relacionarte, y la promoví y me dice, estás loco, yo no quiero estar en ventas, voy a reventar con eso, yo nunca he vendido, soy malísima para vender. Y le digo, dame chance 6 meses, y si no, te prometo que recuperas tu puesto en soporte. Pero yo creo que sí, y porque era muy ordenada, y funcionó muy bien el proceso, porque propuestas ya las hacía ella, porque yo nomás la revisaba, nos sentábamos juntos a revisarla, pero ella hacía toda la talacha de la propuesta porque entendía. Y seguramente en tu negocio también, pues tienes gente que hace el delivery, pues quien tiene que decir cuánto va a tardar en el delivery son tus consultores, no necesariamente eres tú. Entonces ella ya iba con nuestros consultores, oye, ¿cuánto te tardas en implementación así en esta fase? Entonces ella ya llegaba con la propuesta digerida y yo normalmente decía, oye, vamos a ponerla acá, vamos a ponerla allá. Y yo siempre decía, la venta se gana en el antecedente. O sea, si el cliente percibe que entendiste cuál es su problemática y lo puedes expresar bien, entonces te va a comprar. Y eso lo hacíamos bien. En la primera visita nos familiarizábamos muy bien con la problemática y le mandábamos un mail resumido. Oye, esto es lo que entendimos de tu situación, ¿es correcto? Y entonces, ¿quién nos apoyaba a hacer la propuesta? El mismo cliente. Sí, pero agrégale esto, quítale y demás, ¿no? Entonces la propuesta para nosotros era un proceso ya medio industrializado. Y esta se volvió tan buena que me decía, oye, no, aquí todavía no te necesito, déjame ver si este cliente verdaderamente tiene pains. Y si tiene pains, ya te invito a una cita, no te voy a... O sea, ya sabía cómo manejar mi tiempo. Obviamente la premiaron en algún periodo como la mejor vendedora del canal de Microsoft. Y digo, por supuesto que se lo digo, o sea, se la dejé que se llevara esos aplausos, pues, porque, no, o sea, tenía yo una vendedora nada más y lo hacíamos súper bien. Luego contraté una directora comercial, contraté vendedores y fue un desastre. Digo, así como les comparto lo bueno, les comparto lo malo también, ¿no? Entonces hay que irse pianito. Pero, en resumen, te invito a que analices tu proceso de ventas y ese proceso de ventas veas qué partes puedes ir delegando. Muchísimas gracias. Y hay un libro que se llama, que no lo he leído, pero me lo platicó un cliente, que se llama The Machine, que también ya está en español, no me acuerdo el nombre del autor, pero en Amazon lo buscas y se llama The Machine, tal cual. Y ese libro habla precisamente de cómo convertir tu venta en un proceso. Gracias. A ti. ¿Quién más? Mira, saludo por acá, aunque estés sin cámara prendida, mi amiga Hilda Herrero. Hilda, te saludo, me da mucho gusto ver que estás por acá. ¿Quién más anda? Digo, preguntan en el chat, Mario Mendoza, si el cuestionario que mencionaste está en español también. No, desafortunadamente no. Y tristemente no. O sea, la gente de Value Builder no lo ha querido, o sea, no se han querido meter al mercado en español. Están muy enfocados, bueno, pues como buena empresa que quiere ganar valor, están muy enfocados en los territorios de habla hispana. Ajá. Hola, Hilda. Hola, Nico. Oye, llegué tarde, Chihuahua. ¿Lo van a grabar? Creo que sí lo grabaron. Ya está, está grabado. Te Mañana acaba de escribir, Fer. Por favor, grábalo, porque yo vengo de dar una sesión y no la libré, pero oigo que está increíble, Nico. Qué gusto. Igualmente, gusto saludarte. ¿Quién más? Pues creo que si no tenemos más preguntas, Yónico. ¿quién dijo Yónico? Carlos Martz.
Oye, primero, muchas gracias por esta presentación. Está muy ilustrativa. Me llamó la atención y me gustaría que me compartieras un poquito más y ver tu punto de vista sobre si la dinámica que implementaron con el ejemplo que decías de las flores, porque yo estoy en la industria floral, si desde tu visión aplica también en México, por un tema, digamos que cultural, el tema de las suscripciones y todo eso, en ese tema de las flores. Mira, yo no soy experto en flores, pero básicamente yo conocí alguna vez una señora que sí tenía contratos para vender, o sea, nunca llegó al nivel de H. Bloom, que fue un startup, que consiguieron fondos, que se evaluó en no sé cuántos millones de dólares, pero sí a esta señora le iba bien y mucho tenía contratos ¿cómo se llama? De poner flores, sobre todo en oficinas, que es lo que hizo H. Bloom. Y eso es lo que me encanta de este video de Automatic Customer, que así empieza John Warrilow, hablando de H. Bloom, que normalmente las florerías es un negocio triste, duro, porque pues, fuera de las temporadas de Día de San Valentín, Día de las Madres, algunos cumpleaños, o algún despistado que se le olvidó el aniversario de bodas, va y se asoma y compra unas flores. O sea, no es un negocio predecible y se tiran muchas flores en la industria. Saca estadísticas muy padres. Y que esta empresa, H. Bloom, se especializó en suscripción, negocio de suscripción, pero más, o sea, en contratos más que nada, para oficinas, ¿no? Pues tú vas y ahorita a lo mejor no es el mejor lugar, pues por la pandemia pues seguimos en mucho home office, pero debe de haber lugares en donde sí consuman flores de manera regular, en donde puedas empezar a obtener contratos. Yo lo que te invito es que le googlees H. Bloom, B-L-O-O-M, H. Bloom, y vas a encontrar mucho de la historia de esa empresa ahí. Excelente. Que agradezco el video arriba, que ya Fernando nos avisará cuándo. ¿Cómo se llama? Pues que los invitemos a todos, ¿no? A entrar y verlo, ¿no, Fer? Nico, Fernando se tuvo que ir, entonces me quedé yo ahora. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí, tenía otra llamadita, entonces me pidió quedarme aquí. Sí, es que qué pena, ya nos barrimos casi 20 minutos, pero... Por ahí veo que Feri tiene la mano levantada. Ya participé, gracias, Ime. Ok, lo bajamos. Ya. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta o que quieran compartir algún takeaway? ¿No? Bueno, pues entonces estamos a su disposición a través del Growth Institute para cualquier duda que tengan. Acuérdense, mi nombre es nico@growthinstitute.com. Los invito a que llenen la encuesta, o sea, el cuestionario de Value Builder. Va a ser sumamente insightful para ustedes. Y me organizo, ya sea con Fer o con Jimena, para hacerles llegar sus reportes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Y gracias por sus preguntas también. Espero que esto haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias, Nico, y muchas gracias a todos por estar aquí. Qué gusto, Nico. Bye. Saludos Bye, nos hablamos, Linda. Claro, chao. Bye. Gracias, buen día. Muchas gracias.